características que tiene el lenguaje en los medios de comunicación. Yo de lo que voy a hablar son generalidades, luego hay matizaciones y luego hay medios de comunicación que son más especializados, medios de comunicación que tienen una idea de que tienen que ser un poco más elitistas, pero en general los medios de comunicación lo que quieren es llegar a todo el mundo y lo que quieren es tener cuanto más público lector mejor, porque recordáis que os dije que los medios de comunicación al final acaban viviendo de la publicidad. Y lo que hace que una empresa quiera contratar publicidad en tu medio de comunicación es tener muchos lectores o tener muchas personas que están mirando ese programa y que se van a tragar los anuncios que tú pongas. Entonces, lo que van a intentar es tener un público que no desenganche y por tanto un público que entienda qué es lo que se les está contando. Y para eso lo que van a utilizar va a ser, en primer lugar, van a utilizar un lenguaje que sea claro, que sea preciso y que sea sencillo. Esa es la idea, ¿eh? Luego repito que hay matizaciones, pero esa es la idea. Cuando hablamos del lenguaje periodístico, se dice que una de las máximas del lenguaje periodístico es que las oraciones tienen que ser breves y tienen que ser simples. Si en esta noticia del telediario empezamos, o del informativo, empezamos a escuchar una subordinada de una subordinada de una subordinada de una subordinada, cuando llegamos a la tercera subordinada nos hemos perdido y no sabemos de quién se nos estaba hablando. Para saber de quién se nos está hablando, lo mejor es que las oraciones sean breves. Una socorrista ha provocado una alarma química por haber mezclado dos productos que no podía mezclar. A partir de ahí, luego tenemos la segunda parte, ¿eh? Fueron avisados los equipos de emergencias que se personaron allí y luego se van añadiendo informaciones, pero en general, en el lenguaje periodístico, sobre todo en los géneros de información, luego veremos los de opinión también, en los géneros de información lo que se busca es que la gente nos entienda o que entienda bien esas noticias y por tanto la tendencia es a oraciones breves y simples. Eso sí, muchas veces se van a utilizar recursos expresivos para llamar la atención de la persona que está escuchando, que está leyendo aquella noticia. Por ejemplo, en el caso de esta noticia, no sé si os acordáis, pero la presentadora del telediario, que me parece que se llama Sandra Palo, que es esta señora que es como muy seria y muy tal, dice, la socorrista aseguró, ya está, alarma por una fuga, tal, y ella misma dice, la socorrista aseguró haberla liado parda. Y en ese momento que tú estás viendo el telediario, cuando escuchas a la presentadora del telediario haberla liado parda, en ese momento enganchas y dices, ¿qué ha pasado? Sí, por eso muchas veces se utilizan recursos expresivos para llamar la atención del que está escuchando o del que está leyendo. Es muy común, por ejemplo, que el lenguaje periodístico utilice algunos adjetivos o algunos sustantivos para llamar la atención y muchas veces, por ejemplo, en el caso de la prensa deportiva, se utiliza incluso un lenguaje bélico, guerra, ejército, defensa, ataque. Todo eso, de hecho, el lenguaje que tiene que ver con deportes de equipo, el fútbol, el baloncesto, defensa, ataque, es un lenguaje, la vanguardia, es un lenguaje que tiene mucho que ver con eso. Se utiliza muchas veces ese tipo de vocabulario, que es un vocabulario para llamar fundamentalmente la atención del lector o de la persona que está escuchando. Los verbos suelen utilizarse en voz activa, en lugar de decir ha sido convocado no sé qué, se convoca no sé qué. Todo en aras, en favor de la sencillez, de que nos entiendan más. El vocabulario es sencillo y directo, se utilizan palabras de la lengua cotidiana, cuidado, nunca lenguaje vulgar, nunca lenguaje excesivamente coloquial, excepto que nos encontremos con que nos aparezca aquí la socorrista, ¿sí? Y que entonces es una declaración literal de la socorrista, pero si no el periodista no diría, no sé, que la he liado parda, Si no fuera porque lo dice la socorrista, el periodista no utilizaría esa expresión. Entonces, digamos que el lenguaje que se utiliza en las noticias es un lenguaje que podríamos calificar de estándar
Y de hecho, fijaos, por ejemplo, la lengua inglesa no tiene una Real Academia Española de la Lengua Inglesa como tenemos aquí. Y quien dicta cuál es el estándar del inglés, en el caso de Inglaterra, es la BBC, que es la televisión pública inglesa. Los que sancionan cómo son las normas, si esta palabra hay que decirla de esta manera, si esta palabra se introduce en el inglés, al final acaba siendo la BBC, en el caso español es la Real Academia, pero es para que veáis hasta qué punto son importantes los medios de comunicación en algunos países. Después, ¿qué nos encontramos también? Que en ese afán de usar palabras que entiendan, que sean fácilmente entendibles, nos encontramos también con que en los textos periodísticos abundan los neologismos. ¿Qué son los neologismos? Son palabras que no existen en la lengua, pero que en algún momento alguien en el lenguaje periodístico se inventa y que después ya se incluyen en la lengua que todos conocemos o que, en fin, usamos. En castellano hay una palabra que es muy representativa de esto. Mileurista. Todo el mundo sabe que es un mileurista, ¿verdad? Un mileurista, vale. La palabra está en el diccionario de la RAE. ¿Sabéis quién se la inventó, la palabra mileurista? Se la inventó una mujer joven, anónima, que escribió una carta al director, al periódico El País, diciendo: tengo una carrera, tengo dos másteres, hablo no sé cuántos idiomas y gano 1.000 euros al mes. Soy mileurista. Y el título de la carta fue mileurista. Y esa palabra ha hecho tanta fortuna que hoy en día está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y es una palabra que no existía en castellano y que luego se ha introducido. Algo parecido, fijaos, ocurrió cuando empezaron a llegar las primeras barcas de África con personas inmigrantes. Sí, en castellano no había una palabra para esas barcas, ¿sí? Y resulta que un periódico dijo que esas personas venían en pateras. Esa palabra no se había utilizado nunca en castellano. Y por su origen, en realidad por de dónde venía y cómo se había utilizado una palabra parecida en siglos anteriores con un significado similar, en todo caso tenían que haber sido pasteras, no pateras. Pero como el primer periódico dijo pateras, a partir de ese momento la palabra hizo fortuna y nos encontramos con ese neologismo, esa palabra que no existía en castellano y que a partir del primer periódico que utilizó la palabra patera, ahora todo el mundo entiende lo que es una patera. Y ahora en el diccionario de la RAE ya está patera con ese significado. Sí, por tanto, los medios de comunicación inventan muchas palabras que luego nosotros utilizamos. Y esas palabras son neologismos, porque son palabras que no existían en la lengua y que a partir de los medios de comunicación se utilizan. Hay otra que, por ejemplo, el lenguaje futbolístico inventa muchas palabras y muchos usos. El verbo encimar. El verbo encimar, yo no lo había oído nunca hasta que empezaron a referirse los periodistas deportivos a esos marcajes que un jugador le hace a otro, que está todo el partido encima de ese jugador. Bueno, pues empezaron a utilizar encimar, y ahora yo no sé si está en el diccionario de la RAE, pero al final a mí me sigue sonando mal, ¿eh? Yo digo encimar y a mí, de verdad, como que el oído me hace mí... pero sí que es verdad que ahora todo el mundo entiende encimar es estar encima de alguien. Sí, o yo qué sé, carrilero, que también es otra palabra del mundo del fútbol, un jugador que es defensa pero que se incorpora al ataque, que va como corriendo el carril, la banda, y al final carrilero es una palabra que no existía y que al final se incluye en nuestro vocabulario porque se la inventan los medios de comunicación y tienen tanto poder que sí que es verdad que hay muchas palabras que no existían y que ya existen en castellano por los medios de comunicación. Y lo mismo ocurre con los extranjerismos. Palabras que no existen en nuestra lengua, pero que se toman directamente, fundamentalmente del inglés, también de otras lenguas, pero fundamentalmente del inglés, porque son más rápidas, porque son más directas, porque ahí, por ejemplo, la crónica social, las partes de los medios de comunicación que se encargan de
de los famosos, que ahora ya no son famosos, ahora ya son celebrities, Toda la vida han sido famosos, pero como ahora en inglés pues se utiliza la palabra celebrity, ¿sí? Pues ahora ya son celebrities en castellano o celeb, hasta eso he oído yo, Ahora resulta que alguien sea tu amor platónico, ya no es tu amor platónico, es tu crush. Lo digo como se escribe. ¿Qué pasa? Hombre, la gran ventaja de crush y amor platónico es esta. Amor platónico es esto, y en los medios de comunicación, ¿os acordáis que os dije que los medios de comunicación les dejan el hueco para que escriban el artículo entre anuncio y anuncio? Entonces, si tienes que recortar los caracteres, claro, crush, al final son 4 letras, ¿sí? 5, ¿no? 5, ¿no? Amor platónico, contad las que son, y encima con un espacio en medio, ¿sí? Pues eso es lo que pasa con los medios de comunicación. Los boomers, se han inventado los boomers. ¿Quiénes eran los boomers? Los boomers es la generación de los 60, de los 70, cuando los padres tenían 4, 5 o 7 hijos, ¿sí? Que eso se llamó primero en inglés, extranjerismo, la generación del baby boom, y ahora ya somos los boomers, Eso se debe a los medios de comunicación. Por tanto, los medios de comunicación crean muchísimo vocabulario que después, al final, acaba haciendo fortuna o no los medios de comunicación. Y ya os digo, perdonad, que acaba haciendo comunicación o no ya en el diccionario, como lo de mileurista. A mí lo de mileurista me parece que es, además que bien lo define, lo de ser mileurista, todos lo entendemos. Bueno, pues una creación de una persona brillante con una mente para crear lenguaje. Y me parece que era ingeniera esta chica, Vale, todas estas características, como os he dicho, se resumen en: el texto periodístico tiene que ser breve, el texto periodístico tiene que ser claro y el texto periodístico tiene que ser conciso. No solamente tiene que ser breve, sino que tiene que ser conciso. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La brevedad es utilizar pocas palabras y la concisión consiste en centrarse en aquello que es absolutamente necesario. Aquella información que sea accesoria probablemente no la voy a incluir, sobre todo si estamos hablando de noticias, que sería el género periodístico informativo rey, el más importante. ¿De acuerdo? A todo esto también habría que añadir otra característica, que es que el lenguaje periodístico tiene que ser correcto. El lenguaje periodístico no tendría que incluir en ningún tipo de error ortográfico, gramatical, sintáctico, semántico. Pero ¿qué pasa? Que, primero, como hemos hablado, hay gente que ejerce como periodista sin serlo, por tanto, no tienen la preparación necesaria. Belén Esteban, por ejemplo. ¿Él? Belén Esteban. Por ejemplo, pero no solo, no solo. O sea, hay gente que está cobrando, que está trabajando en una redacción de un periódico y que no son periodistas, ¿sí? Eso para empezar. En segundo lugar, nos encontramos con personas que, aún sabiendo escribir o aún siendo periodistas, no tienen el tiempo para hacerlo bien. Lo que hablamos el otro día de la inmediatez, ¿lo recordáis? Las noticias tienen que estar publicadas ya. Lo que está pasando ahora mismo tiene que estar en redes en un minuto. Es imposible corregir eso. Es imposible mirar si eso está bien escrito o está mal escrito. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con la anterior, antes todos los medios de comunicación, antes de la época de Internet, todos los medios de comunicación tenían en todos los periódicos una sección de corrección. Había unas personas, que normalmente eran filólogos, que se dedicaban a corregir todo lo que el periódico publicaba. Entonces había dos filtros. Estaba primero el filtro del periodista, que ya se encargaba de escribir con pocas faltas, y luego estaba el filtro del corrector, que era el que terminaba de ver que aquello estuviera bien escrito. Porque seguro que os pasa, cuando escribís algo, vosotros sabéis lo que queréis decir, pero a veces lo que decís no es exactamente lo que queréis decir. Lo mismo pasa con los periodistas. ¿Qué pasa ahora? Que como hay que publicar ya, no hay un filtro de corrección, excepto en los periódicos en papel, estos que se publican al día siguiente, y no siempre. Yo, por ejemplo, he preguntado, y en el Diario de Mallorca, llegó un momento en que cuando el Diario de Mallorca era así de gordo, había 3 personas trabajando en corrección. Ahora no hay nadie. Nadie corrige.
el director del periódico, la cúpula del periódico confía en que los mismos periodistas pasen un corrector ortográfico y que los mismos periodistas se encarguen de no hacer faltas. Claro, a veces, lo que hablamos el otro día del corrector ortográfico, ¿lo recordáis? A veces el corrector ortográfico no te limpia todo el texto y a veces es un error de tipografía. Y yo me encuentro con cantidad de faltas de ortografía en los periódicos en papel, ¿eh? Cuando yo los leo, hay muchas faltas, muchas no, pero hay bastantes faltas de ortografía. Y en las facultades de periodismo, por ejemplo, en la Autónoma de Madrid, la asignatura más difícil de toda la carrera de periodismo no era ni ética periodística, ni era fotografía, ni era redacción de textos periodísticos. La asignatura más difícil de aprobar era lengua castellana. Esa era la más difícil, porque les ponían un nivel de corrección para que no hicieran ninguna falta, para que no cometieran ningún error de redacción, para que utilizaran las palabras correctamente, para que redactaran sin ambigüedades, que al final, donde se hacía la criba grande, era la asignatura de lengua española. O sea que, y hubo años en los que había una profesora, que era mítica, que te hacía una prueba ortográfica por febrero y si tenías más de 5 faltas ya te ibas directamente a septiembre. No te podías ni siquiera presentar el examen de junio. Esta señora se jubiló, pero esta era mítica. O sea, 5 faltas de ortografía en un texto, para septiembre. No os preocupéis que los periodistas que salían de allí, otra cosa no, pero escribir sin faltas, ya os digo yo que escribían sin faltas, ¿eh? Claro, todo eso con la inmediatez no pasa. Si me pasa a mí que alguna vez mando un WhatsApp de estos así rápidos, y cuando lo he mandado digo, Dios mío, si he puesto una B en lugar de una V, o si... No es que me pase mucho, pero alguna vez me pasa porque lo haces rápido, no porque no lo sepas, porque lo haces rápido, y a los periodistas les pasa eso. Entonces, esta idea de que el texto periodístico tiene que ser correcto desde el punto de vista lingüístico es un deseo, pero que cada vez más está, bueno, en fin, de aquella manera. Vale, los géneros periodísticos. Cuando hablamos del periódico, cuando hablamos de los medios de comunicación, tenéis que pensar que hay distintos tipos de texto periodístico que obedecen a cuál es la finalidad con la que el texto está escrito. Si el texto está escrito con una finalidad informativa, si yo lo único que quiero es exponer algo, si yo lo único que quiero es dar una información, lo que voy a utilizar va a ser las páginas del periódico, voy a utilizar los géneros informativos. ¿Cuáles son los géneros informativos? Después os explicaré cada uno de ellos y además vais a tener que escribir vosotros, la primera actividad, si la queréis hacer, la primera actividad evaluable, vais a tener que escribir una noticia. El género informativo rey es la noticia. La noticia es la que compone la mayor parte de los periódicos. La noticia es la que compone la mayor parte de los telediarios, de los informativos. La noticia es la que compone la mayor parte de las redes sociales. Me refiero cuando entramos en Google o cuando en un buscador y nos salen abajo las noticias, ¿sí? Entonces, la noticia sería el género informativo rey. El reportaje sería la noticia ampliada. Y el reportaje sí que es propio de medios de comunicación que necesitan más elaboración o que tienen el espacio para más elaboración. Luego veremos también la diferencia entre la noticia y el reportaje, que básicamente es la elaboración, la amplitud y la profundidad con la que se trata el tema. ¿Cuáles son los géneros de opinión? En los periódicos, las páginas que recogen textos de opinión pone arriba opinión. Y mientras que hay noticias que no están firmadas, los textos de opinión siempre están firmados con una excepción que os explicaré. Los géneros de opinión siempre están firmados. ¿Por qué? Porque si los géneros informativos son textos expositivos que en teoría cuentan las cosas como son, en los textos de opinión lo que nos encontramos es argumentación. ¿Recordáis la argumentación de tercero? Por tanto, lo que nos encontramos es opinión. Es Arturo Pérez Reverte, que escribe en el periódico, yo que sé, me lo invento, que escribe en El Mundo un artículo sobre lo que está pasando ahora mismo entre Israel y Palestina.
Mientras que si el periodista cuenta, hay tantos muertos, el ejército israelí ha entrado no sé dónde, Hamas ha secuestrado no sé cuántas personas, en un festival de música ha habido no sé cuántos muertos, eso sería información, eso sería noticia. Pero lo que una persona opine, lo que una persona diga sobre algo que ha pasado, en ese caso sería un texto argumentativo y nos encontraríamos con textos de opinión, ¿sí? Y dentro de la opinión, en los medios de comunicación, nos podemos encontrar con artículos, con columnas y con editoriales. Eso sería opinión de los periodistas o de personas de reconocido prestigio que trabajan para los periódicos. Junto a eso, los periódicos también tienen espacio para la opinión de los lectores. Fundamentalmente con las cartas que se llaman cartas de los lectores o cartas al director, y muchas veces también, hoy en día, los periódicos online lo que permiten son comentarios. Si estáis suscritos a algún periódico, yo que sé, el Diario de Mallorca, por ejemplo, hay una noticia y luego si estáis suscritos podéis comentar la noticia. Podéis hacer un comentario, esto nos pasa por el cambio climático, yo que sé, alguien que diga, una noticia que sea, este año los almendros han florecido en noviembre. Sí, que ya a este paso, no sé cuándo van a florecer este año, pero imaginaos que los almendros florezcan en noviembre. Pues habrá gente que escribirá comentarios de esto es consecuencia del cambio climático y los que niegan el cambio climático no sé qué, ¿vale? Eso ya es opinión de los lectores. Entonces, sí que es verdad que los periódicos online tienen más espacio para la opinión de los lectores, porque los periódicos en papel solamente dejaban muy poquito espacio para las cartas al director, mientras que ahora la prensa online permite que escribamos más. Y después nos encontramos con géneros mixtos, que tienen parte de que tienen parte de opinión y que tienen parte de información. El ejemplo claro de un texto mixto, una crónica de un partido de fútbol. Tenéis una primera parte que es expositiva, cuántos goles se han marcado, cuál ha sido la alineación, quién era el árbitro, si ha habido expulsados, cuánto tiempo se ha añadido. Eso sería información, pero luego os encontraríais con el relato que el periodista hace de aquel partido de fútbol. Y si alguna vez queréis hacer un ejercicio divertidísimo, un Barça-Madrid o un Madrid-Barça, me da igual, de un periódico de Madrid y de un periódico de Barcelona. Sobre todo si el partido ha sido muy igualado. Si el partido ha sido un 1-1, un 2-1 y ha habido polémica, cuando tú lees la crónica parece que han sido dos partidos diferentes. Hay una parte que no, la parte de la exposición, la parte objetiva no, pero luego el resto, vamos, completamente distinto. La crónica también es un género mixto, también os explicaré por qué es un género mixto. Y fijaos, yo aquí he puesto la entrevista. La entrevista, si buscáis cosas por internet, la entrevista os la podéis encontrar dentro de los géneros informativos, os la podéis encontrar dentro de los géneros de opinión y os la podéis encontrar dentro de los géneros mixtos. ¿Por qué? Pues porque hay entrevistas en las que al final lo que cuenta no es lo que te dice el entrevistado, sino que lo que cuenta es la idea que el periodista tiene antes de la entrevista, de la persona a la que va a entrevistar y cómo trata a esa persona. Voy a poner un ejemplo, yo no lo veo nunca, pero tiene mucho éxito y mucha gente lo ve. El hormiguero, ¿vale? Yo no lo veo, pero claro, tengo redes sociales y luego la gente opina en redes sociales. Y por lo que dice la gente, como el entrevistado le caiga bien a Pablo Motos, la entrevista es una entrevista mucho más ligera, mucho más fácil, mucho más guay, mucho que viene, ha venido a divertirse al hormiguero. Como el entrevistado no le caiga bien a Pablo Motos, la entrevista es mucho más agresiva, es mucho más dura, es mucho más incisiva, es mucho más incómoda para el entrevistado. Pero esto también se vio en las últimas elecciones. En las últimas elecciones hubo una periodista de la primera de Televisión Española, Silvia Inchaurrondo, que le hizo unas preguntas muy concretas a Feijóo y se montó porque esta mujer hizo unas preguntas pues
para, de alguna manera, poner blanco sobre negro algunas cosas que ella pensaba que no eran verdad. Bueno, a esta entrevistadora, Silvia Chorrondo, ya la sacaron de Telemadrid, porque le hizo unas preguntas a Ayuso que a Ayuso no le gustaron. Y al día siguiente, la misma Ayuso le dijo, esto no se le pregunta a una presidenta de comunidad autónoma. Y ella dijo, bueno, yo soy periodista y este es mi trabajo. Entonces, sí que es verdad que al final las entrevistas tienen mucho sesgo. No es lo mismo que te caiga bien el personaje que te caiga mal. Tú ya vas a preguntar de una manera, no tendría que ser así. Entonces, hay entrevistas que son informativas, pero la mayoría de las entrevistas son más de opinión que otra cosa, aunque no haya opinión directamente por parte del entrevistador, sí que con las preguntas que tú haces, al final dejas bien o dejas mal al entrevistado y por tanto ya está, ya se ve claramente. Y he hablado de Pablo Motos, pero todavía puede ser peor, las entrevistas de Bertín Osborne. O sea, eso de en mi casa o en la tuya, o no sé cómo se llama el programa, vamos, yo lo mismo, o sea, no lo veo. De estas cosas, yo es que en mi casa el botón de Telecinco podría estar clausurado porque... No existe para mí tampoco. No existe, pero al final te acabas enterando de todas estas cosas. Y lo mismo, o sea, claro, entrevista de una manera que aquello al final está dando opinión, no es información, sino que es opinión. Mira, cuando hablamos de los géneros informativos, como os he dicho, el género informativo rey es la noticia. Lo que vimos el otro día del ácido clorhídrico, yo qué sé, pero que la ha liado parda, eso es una noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un relato breve y, atención, objetivo sobre un hecho de actualidad. Es noticia aquello que ha pasado hace poco y también es noticia aquello que nos ha pasado más cerca. Por ejemplo, imaginaos que hay un accidente en una mina en Asturias. No sé si queda alguna mina en Asturias, pero cuando había minas en Asturias, si había algún accidente de una mina en Asturias y había muerto un minero, eso habría los telediarios. Pero si resulta que había habido un accidente en una mina en China y habían muerto 10 mineros en China, eso no habría ningún telediario en España. Porque al final también lo que es noticia es lo que nos es más próximo, ¿sí? En el tiempo o en el espacio. Y además de eso, aquí me gustaría que os fijarais en una palabra, que es objetivo. Pero otra vez, claro, los periodistas son objetivos, o tendrían que ser objetivos cuando se trata de textos de información, de noticias, ¿sí? Pero otra vez, lo de la manifestación de ayer. Claro, si yo soy un medio de comunicación antinacionalista catalán, voy a creerme más la cifra que me haya dado el organizador de la manifestación, que siempre va a decir que va mucha más gente de la que va, que el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Lo entendéis? Por tanto, al final, es verdad que la objetividad, en fin, tendría que ser, pero al final, también, dime. Una pregunta. La misma noticia contada por dos periodistas, desde un punto objetivo, se vería diferente. Sí. Es decir, Sí, porque tú eliges los datos que te convienen. Efectivamente, objetivo entre comillas. Tú eliges los datos que te convienen. Es lo que, mira, cada mes dan las cifras del paro. Cada mes en España se publican las cifras del paro. Lo hablamos el otro día también. Claro, no es lo mismo que yo diga como periodista, ¿sí? El paro en España alcanza el punto más bajo de toda su historia, con un 14% de paro, ¿sí? A que yo diga el 50% de los jóvenes españoles menores de 25 años no tienen trabajo. Al final es lo mismo, o sea, el dato es el mismo, pero ¿qué pasa? Yo señalo, subrayo, cojo aquel dato que a mí me interesa más. Si yo soy un medio de comunicación que no está a favor de la política que está haciendo el gobierno, voy a subrayar el paro juvenil.
Si yo soy un medio de comunicación al que le gusta la política del gobierno, voy a subrayar el otro. Ahora os contaré una noticia de reciente. Sabéis que el gobierno nuevo aquí en las Baleares ha quitado el impuesto de sucesiones, ¿sí? Eso quiere decir que cuando tú heredas, tú no tienes que pagar impuestos sobre la herencia de tus padres o de tus abuelos, la herencia directa, me parece que son familiares directos, ¿eh? Cuando salió esa noticia, medios de comunicación de Baleares muy pro el gobierno de aquí lo destacaron como no habrá que pagar el impuesto a la muerte. No el impuesto de sucesiones, sino el impuesto a la muerte. Y utilizaban la expresión el impuesto a la muerte. Tú dices, madre mía, o sea, en fin, bueno. ¿Qué ocurre? Otros medios de comunicación dijeron, el impuesto de sucesiones presenta problemas, que al final se han demostrado. Ahora resulta que por la redacción del impuesto de sucesiones, así como está, cuando tienes que pagar luego a Hacienda, te pegan un palo cuando vendes un piso que te sale mucho más a cuenta pagar el impuesto como estaba antes. Renunciar a no pagar el impuesto, en fin, una historia de estas. Entonces, frente a la misma noticia, unos dicen, qué bien que no vamos a tener que pagar por heredar, y otros dicen, cuidado, que aquí hay un hueco, que aquí hay un error, y de hecho hoy salía como noticia que el gobierno balear está redactando un parche a la ley porque se han encontrado con ese problema, que cuando vendes el inmueble que has heredado, antes pagabas menos con el impuesto de sucesiones que lo que pagas ahora sin pagar impuesto de sucesiones. Entonces, frente a la misma noticia, si a mí me gusta que hayan quitado el impuesto de sucesiones, voy a hablar de el nuevo gobierno quita el impuesto a la muerte. Pero si a mí no me gusta mucho, pues porque yo veo que eso va a tener problemas y porque yo veo que al final, para que todos tengamos sanidad pública o para que todos tengamos educación pública, hay que pagar impuestos, si yo no estoy de acuerdo con que se recorten los impuestos, porque al final, cuando yo esté enferma, voy a tener que pagarme un seguro médico como en Estados Unidos, si nadie paga impuestos, claro, voy a ir a buscar la otra parte. Es menos objetivo el que dice el impuesto a la muerte que el que dice cuidado que aquí hay errores. ¿Es menos objetivo el uno que el otro? No, pero lo que cogen es lo que les conviene. Efectivamente, distintos puntos de vista. Y en teoría no es opinión, porque en teoría uno hace una cosa y el otro hace la otra, pero frente a la misma noticia. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, aunque sí que es verdad que los textos informativos tienen que ser objetivos, haced el ejercicio este que os he dicho y a buscar en diferentes medios de comunicación cuántas personas asistieron ayer a la manifestación en Barcelona. Y a partir de ahí vais a ver, ¿miente el que dice que hubo 80.000 personas? No, porque se supone que él ha preguntado a los que organizaron la manifestación, que tienen gente que cuenta, esto se hace, las personas que organizan se ponen en unos puntos determinados, se calcula cuántas personas hay por metro cuadrado, se obtiene una vista, en fin, esto está estudiado, ¿eh? Entonces, el que organiza dice que hay 80.000 personas, el gobierno de la Generalitat coge la cifra peor, que son 20.000, y claro, si yo soy uno, soy otro, voy a coger los 80.000 o voy a coger los 20.000, y al final esa presunta objetividad ha desaparecido porque al final está el biaix, al final está pues eso, el punto de vista, ¿Sí? Venga, entonces, debido a la corta extensión de la noticia, las noticias normalmente son breves, y la noticia incluye la información más básica. Y si la noticia está bien redactada, tiene que responder a lo que se llaman las 6 Vs dobles. ¿Por qué se llaman las 6 Vs dobles? Porque se supone que la noticia nos tiene que dar respuesta a las 6 partículas interrogativas del inglés, que seguro que las habéis estudiado. Vale, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aquí la W está al final, pero bueno, ¿qué? ¿Quién? ¿Y por qué? Entonces, si vamos a la noticia de la socorrista, veréis que es una noticia que está bien redactada. ¿Por qué? Porque nos indica ¿quién? Una socorrista.
¿Qué ha hecho la socorrista? Ha producido una alerta tóxica. ¿Dónde? En San Sebastián de los Reyes. ¿Cuándo? Anoche. ¿Por qué? Al contaminar por accidente. ¿Y cómo? Con productos químicos el agua de una piscina. Si la noticia está bien redactada, incluye las 6 W. Es verdad que a veces hay noticias tan breves, que de hecho se llaman breves, las noticias estas que son un parrafito, se llaman breves, a veces son tan breves las noticias que falta alguna de las 6 W porque a lo mejor no es necesario saber por qué, ¿sí? O el cómo. Pero si la noticia está bien redactada, incluye las 6 W. Y además, las 6 W, es decir, la respuesta a esas 6 preguntas, tiene que estar al principio de la noticia. En el primer párrafo, que es lo que se llama entrada o entradilla o le, ¿sí? Es aquí donde os tenéis que encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque la noticia, y ahí me voy a quedar porque va a tocar el timbre y esto lo quiero explicar bien la semana que viene, la próxima clase. La próxima clase, que sí que tenemos clase, que es el viernes, El viernes hay clase. Mirad, la noticia no tiene, como en otros textos que hemos visto hasta ahora, introducción, desarrollo y conclusión. La noticia incluye siempre la información más importante al principio y la menos importante al final. De manera que, si hay que recortar la noticia, se recorta siempre por el final, que es donde se incluye la información accesoria. ¿Os acordáis de la socorrista? ¿Os acordáis que al final entrevistaban a uno que decía solamente son las personas, el socorrista de la piscina no está autorizado para manejar productos químicos y todo eso? Si hubiera que recortar la noticia por algún lado, se recortaría esa intervención y ya estaría. Eso es lo que se llama estructura de pirámide invertida. Lo más importante al principio y lo menos importante al final. Entonces, el próximo día vamos a empezar con esto, y que será el viernes, y ya os explicaré qué es lo que tenéis que hacer en la primera actividad evaluable si la queréis hacer.